Una tarde lluviosa de otoño de 2006, en la vibrante ciudad de Rosario, conocida por ser cuna de grandes futbolistas y su pasión por el deporte. Trajo consigo no solo el fresco aire del Paraná, sino también la sombra de una tragedia inexplicable. Para la familia Sánchez, una estirpe de deportistas y trabajadores respetados en la comunidad. Aquel día ordinario de mayo se convirtió en un punto de inflexión, el inicio de una agonía insoportable que se prolongaría por más de una década y media. Martín Sánchez, un dedicado y talentoso futbolista de 25 años y la esperanza deportiva de su club, con ojos oscuros y profundos y un semblante siempre serio. Desapareció sin dejar rastro de su casa. Al culminar un entrenamiento matutino, su última acción conocida fue dejar sus botines en su bolso y despedirse de su entrenador, diciendo que iría directamente a casa. Su sonrisa, a menudo reservada pero llena de afecto por sus colegas y su pasión por el fútbol, se desvaneció de repente, dejando atrás solo un vacío abrumador y los ecos de partidos pendientes, que nunca más tendrían la oportunidad de ser disputados. Su desaparición fue como un repentino apagón en un mundo pequeño y pacífico, que hasta entonces solo había conocido tragedias a través de las noticias distantes, transmitidas por la radio de su coche. El silencio que se instaló tras su desaparición fue más aterrador que cualquier grito, rompiendo el tejido de la vida cotidiana y proyectando una larga sombra sobre toda la comunidad, que se sintió de repente desamparada y profundamente perturbada. Cada habitante de Rosario recordaba a Martinán su paso rápido por las calles, su morral de gimnasio siempre a cuestas y su saludo cordial a los vecinos. La policía de Rosario, aunque inicialmente decidida y llena de esperanza de resolver el caso rápidamente, pronto se encontró con un muro de silencio y la ausencia de cualquier pista concreta. Se registraron todos los rincones de la ciudad y sus alrededores, los intrincados callejones del centro histórico, los barrios periféricos, las orillas del río Paraná, las fincas abandonadas, cada lugar posible donde pudo haberse escondido o haber sido secuestrado. Se utilizaron perros rastreadores especialmente entrenados, unidades de búsqueda especializadas de la Gendarmería Nacional e incluso voluntarios de las cooperativas barriales que peinaron los terrenos baldíos y las montañas, creyendo que el bullicio de la ciudad o la inmensidad de la pampa santafesina podrían haberlo ocultado. Cada testigo, por inverosímil que pareciera, fue interrogado en numerosas ocasiones a sus colegas del gimnasio, otros futbolistas, familiares, vecinos, incluso los dueños del almacén donde compraba víveres. Las líneas telefónicas de emergencia sonaron sin cesar, trayendo una mezcla de pistas falsas y decepciones, agotando las fuerzas de los investigadores y frustrando las esperanzas de la familia. Desafortunadamente, Martín simplemente se esfumó. Ni una pista real ni una información concreta condujo a un avance, y los expedientes del caso, meticulosamente reunidos en carpetas, con el tiempo se cubrieron de una gruesa capa de polvo, convirtiéndose en un símbolo de impotencia y de un doloroso fracaso, una herida abierta en el corazón de la comunidad deportiva y familiar. Su familia, Ana y Carlos Sánchez, su madre y su hermano, sumidos en una desesperación indescriptible, nunca perdieron la esperanza, aunque cada día sin respuesta. Cada semana, mes, año que pasaba, ahondaba en sus corazones un vacío cada vez más grande, insoportable. Su casa, antaño llena de risas y del ajetreo de una vida familiar, se había convertido en una tumba silenciosa de recuerdos. Un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido en 2006, el día de la desaparición de Martín. Su habitación, con los trofeos y medallas intactos, parecía esperar el regreso de su dueño. Las fotografías silentes de Martín en la repisa, con su sonrisa pensativa y su mirada amable, eran los únicos testigos de su dolor insoportable y de una agonía silenciosa y cotidiana. Las lágrimas de Ana, a menudo ocultas a los ojos del mundo, empapaban las almohadas, y sus ojos estaban siempre enrojecidos por el llanto y el insomnio. Carlos, su hermano, un joven responsable pero abrumado por la incertidumbre, pasaba horas revisando viejos álbumes de fotos de Martín, intentando ahogar el grito interior con el silencio, que reflejaba su caos y su inquietud internos. Cada foto observada parecía llevar consigo una parte de su dolor y culpa. Vivieron día a día, a la sombra de la incertidumbre, con una esperanza que parpadeaba como una pequeña vela al viento. Aunque con cada año se volvía más débil,
una chispa apenas visible en un océano de desesperación. Los medios de comunicación, inicialmente fascinados por el drama de la desaparición del boxeador, perdieron rápidamente el interés, desviando su atención hacia noticias más sensacionales, que atraían a un público más amplio y generaban mayores beneficios. Los titulares de los periódicos, que clamaban sobre la trágica desaparición en Rosario, fueron reemplazados por otros, y el caso de Martín Sánchez se convirtió en uno de los numerosos misterios sin resolver, archivados en los polvorientos expedientes policiales, junto a cientos de otras historias olvidadas. Los documentos del caso, recopilados meticulosamente, yacían olvidados en armarios metálicos, y sus páginas amarillentas eran el testimonio mudo del fracaso de las autoridades y de una tragedia inexplicable que había ocurrido en un lugar tan vibrante, dejando solo silencio y conjeturas. Rosario, con el tiempo, aprendió a vivir con esta verdad incómoda. La sombra de la desaparición de Martín aún planeaba sobre sus calles y canchas, recordando la fragilidad de la vida y la fugacidad de la felicidad, pero los habitantes, en su necesidad de normalidad y de regresar a la vida cotidiana, intentaron seguir adelante, reprimiendo los recuerdos. Las conversaciones sobre Martín se hicieron más raras, susurradas, y finalmente cesaron casi por completo, dejando solo un doloroso recuerdo en el corazón de quienes lo habían conocido y recordaban su rara pero profunda sonrisa. Las nuevas generaciones crecieron sin conocer a Martín Sánchez, y su historia se convirtió más en una leyenda que en un hecho doloroso, transmitida de boca en boca como una sombría historia del pasado, una advertencia para las familias. 18 años habían pasado desde aquel 10 de mayo. El mundo había experimentado revoluciones tecnológicas y sociales. Internet se había vuelto aún más omnipresente. Las redes sociales dominaban la comunicación y el mundo parecía haber olvidado por completo a Martín Sánchez. Su nombre aparecía solo en los tristes recuerdos de su familia y de unos pocos colegas cercanos, que aún recordaban a aquel futbolista dedicado. Nadie, ni siquiera el detective más optimista, ya no creía en encontrar a Martín. Su historia era un libro cerrado, cuyas últimas páginas estaban en blanco y sin escribir, y su destino parecía sellado para siempre. Pero el destino, como suele hacer, preparaba una sorpresa, oculta en el lugar más inesperado en una pequeña ciudad costera. Un encuentro fortuito en un hospital revelaría una verdad impactante y un pasado oculto. Justo allí, entre la brisa marina y el sonido de las olas, comenzó a tejerse el hilo de la verdad, que desentrañaría el misterio de 18 años. La historia de Martín tenía que ser reescrita, y su verdadera identidad, cuidadosamente oculta durante años, bajo una nueva fachada, sacudiría los cimientos del mundo que creía haberlo perdido para siempre. Esta no era solo una historia de desaparición, sino una saga de identidad, de supervivencia frente a dificultades inimaginables, de la capacidad humana de adaptación y de una increíble concatenación de eventos que solo la mano del destino podría haber orquestado. En esta cadena, un indicio aparentemente insignificante, una cicatriz, llevó a la revelación de una verdad que cambió la vida de muchas personas y abrió una herida que nunca se había curado por completo, pero que al mismo tiempo permitió su sanación. Esta historia demostraría que el pasado nunca muere, sino que espera oculto para salir a la luz en el momento oportuno, a menudo en las circunstancias más inesperadas, a través de los indicios más simples. 18 años después de la desaparición de Martín Sánchez, en la apacible ciudad de Mar del Plata, en la costa atlántica argentina, a cientos de kilómetros de Rosario, florece la vida de Dr. Juan Morales, un conocido y respetado médico y director de una exitosa clínica especializada en terapias de rehabilitación para deportistas. Cuerpo y mente en equilibrio. Juan Morales es un profesional aclamado en su campo. Su nombre es sinónimo de dedicación, vanguardia científica y una comprensión única del cuerpo humano. Es un hombre de unos 45 años, con el cabello castaño oscuro, bien peinado, y ojos azules serenos que parecen observar hasta el más mínimo detalle en el comportamiento de sus pacientes. Su vida privada es ordenada y altruista. Vive solo en un moderno chalet con vistas al mar, rodeado de equipos de fisioterapia y dibujos de anatomía. Juan Morales es conocido por su obsesiva atención al detalle y por su notable intuición
que le ayuda a conectar con los pacientes y a encontrar la raíz de sus problemas. Él es la encarnación del profesionalismo, siempre perfectamente preparado y lleno de pasión por su trabajo, que para él es la vida misma. En los círculos médicos y de investigación circulan rumores sobre su misterioso pasado. Nadie sabe realmente de dónde viene ni cuál es su historia antes de aparecer en Mar del Plata hace una década y comenzar una fulgurante carrera. Y esta falta de información acentúa su aura de misterio. Mientras tanto, en Rosario, la madre de Martín, Ana Sánchez, con el paso de los años, se ha sumido en la tristeza, pero nunca ha perdido la esperanza. Su casa, aunque cuidada y limpia, lleva las marcas del tiempo y de una tristeza no resuelta, convirtiéndose en un mudo testigo de su dolor diario. Carlos, el hermano de Martín, ahora un hombre de unos 30 años, es el consuelo y el motor de Ana Né. Ha crecido escuchando la historia de su hermano, y la incertidumbre ha sido una constante en su vida. La partida de su hermano lo dejó con el peso de la incertidumbre y las preguntas sin respuesta que lo atormentaban cada día. Ana, ahora anciana, con el cabello canoso y los ojos cansados, pasa sus días cuidando un pequeño jardín y sus tardes revisando viejos álbumes de fotos y viendo videos familiares, intentando encontrar consuelo en el contacto con un pasado en el que Martín aún estaba presente, aunque solo en su memoria. Un día Ana, en un viaje a Mar del Plata para visitar a una amiga, visita una clínica local para una revisión médica. Se topa con un conocido de la familia, el doctor Jorge Solís, un respetado médico que conocía a su hijo del trabajo. Durante una charla informal, Ana le comenta su dolor por la desaparición de su hijo y su búsqueda incesante. El doctor Solís, pensativo, le dice a Ana: «Hay algo que debo contarte, aunque no sé si es relevante. En un congreso en Mar del Plata, conocí a un médico que me recordó muchísimo a tu hijo. Se llamaba Dr. Juan Morales. No era idéntico, pero la forma en que hablaba del fútbol y de la resiliencia del cuerpo humano, su mirada me trajo un escalofrío. Nunca más lo vi a Ann. Su corazón se detiene un instante. Siente como si el tiempo se detuviera y el mundo a su alrededor desapareciera». Ese nombre, esa descripción, es algo increíblemente familiar, algo que despierta ecos de recuerdos y sentimientos enterrados. Hace mucho tiempo en Juan Morales, la edad aproximada coincide. Todas estas preguntas que permanecieron sin respuesta durante tanto tiempo, de repente adquieren una forma real, obligando a Ana a actuar, a enfrentar un pasado que su familia nunca había cerrado del todo. Ana Sánchez, conmocionada y a la vez llena de una nueva, aunque frágil, esperanza, comienza a analizar obsesivamente cada detalle de la descripción de Juan Morales. Le pide al doctor Solís más información, fotos si las tiene, cualquier cosa. Las mira con ojos empañados por las lágrimas, intentando reconocer a su hijo Martín en el hombre de las imágenes, más avejentado pero inconfundible. Su cabello, aunque más oscuro, tiene el mismo brillo, y sus ojos, aunque serenos, conservan la misma profundidad. La idea de que Martín esté vivo, tan lejos pero tan cerca, y posiblemente con otra vida, la llena de dolor, pero también de un alivio inesperado ante el fin de la incertidumbre. Recuerda que su hijo, aunque un futbolista dedicado, había sido un hombre muy observador, con una mente brillante y un profundo respeto por los secretos personales y por su propia intimidad. Desesperada, Ana decide buscar ayuda. Su primer paso es contactar a su hijo Carlos, a quien le cuenta lo sucedido. Carlos, al principio, se muestra escéptico. «Mamá, ¿cuántas veces hemos creído verlo? Ya no tenemos fuerzas para más desilusiones», dice con resignación, recordando los años de búsquedas infructuosas. Sin embargo, a medida que Ana, con pasión, le cuenta sobre su intuición, sobre la extraña coincidencia de la ubicación y el tipo de trabajo del hombre, y sobre la falta de pasado de Juan Morales, Carlos comienza a mirar con más atención. La mirada a la forma de hablar de fútbol, murmura, y en su voz aparece una nota de asombro, incluso de ligero shock. Él mismo ve que la información es demasiado específica y la descripción demasiado parecida para ser una simple coincidencia. Ana y Carlos, con el apoyo del comisario jubilado Manuel Vargas, quien dirigió la investigación de la desaparición de Martín en 2006,
deciden reabrir el caso. Manuel Vargas, ahora retirado, vive también en Rosario, luchando con sus propios recuerdos de casos sin resolver. La desaparición de Martín había sido una de esas investigaciones que lo atormentaron durante años, dejándole una sensación de misión inconclusa. Carlos lo visita en su modesta casa, donde sus ojos están ahora un poco apagados y su cabello encanecido, pero su memoria sigue siendo aguda. Le entrega las fotos del doctor Juan Morales y le habla de la descripción. Manuel Vargas, al verlas, es inicialmente escéptico. Carlos, han pasado tantos años, cuántas pistas falsas hemos tenido, cuántas veces nuestras esperanzas se han desvanecido, una foto. Eso podría ser una ilusión, un parecido o una mera coincidencia, dice con resignación, recordando los años de búsquedas infructuosas. Sin embargo, a medida que Carlos con pasión le cuenta sobre su intuición, sobre la extraña coincidencia de la ubicación y el tipo de trabajo del hombre en la foto, y sobre la falta de pasado de Juan Morales, Manuel Vargas comienza a mirar con más atención. 2008, Mar del Plata, un médico, murmura y en su voz aparece una nota de asombro, incluso de ligero shock. Él mismo ve que la información es demasiado específica y la fotografía demasiado parecida para ser una simple coincidencia. El comisario Manuel Vargas, aunque jubilado, nunca se había resignado al caso no resuelto de Martín. Este había sido uno de los casos que lo habían perseguido a lo largo de toda su carrera, un símbolo de su fracaso profesional. Decide ayudar a Ana y Carlos, aunque inicialmente lo hace de forma no oficial, utilizando sus viejos contactos en la policía y sus conocimientos sobre los procedimientos. Los ayuda a redactar una carta oficial a las autoridades competentes, solicitando una prueba de ADN de Juan Morales y la reapertura de la investigación basándose en las nuevas circunstancias y en los indicios de la foto. Ana y Carlos comienzan juntos a reunir cualquier información disponible sobre Juan Morales y la clínica Cuerpo y Mente en Equilibrio. Buscan en Internet, en las bases de datos de pacientes, en los archivos de periódicos, cualquier indicio que pueda arrojar luz sobre el pasado de Martín. Manuel Vargas, utilizando sus antiguas prerrogativas, verifica las bases de datos policiales y los registros de población de Mar del Plata. Descubre que Juan Morales se estableció en Mar del Plata en 2007, un año después de la desaparición de Martín, y que su historial anterior es inusualmente escaso. No hay registros claros de su educación o de sus primeros años de vida. La única información disponible es que trabajó por un corto periodo en una organización no gubernamental de reinserción social llamada El Viento del Sur en 2006, lo que coincide con la fecha aproximada de la desaparición de Martín. Este descubrimiento intensifica aún más sus sospechas. Ana y Carlos sienten como la tensión aumenta. Con cada nuevo hecho o con cada descubrimiento, la esperanza crece, pero al mismo tiempo aparece el miedo a lo que podrían descubrir. ¿Está Martín realmente vivo? Y si es así, ¿por qué no regresó? ¿Qué le sucedió durante todos estos años? ¿Qué lo llevó a romper los lazos con su familia y a crearse una nueva identidad? Estas preguntas los atormentan sin cesar, impidiéndole dormir y ocupando cada uno de sus pensamientos. Ana y Manuel Vargas, determinados a llegar a la verdad, deciden profundizar sus investigaciones, sin importar las dificultades y desafíos que seguramente encontrarán en su camino. Manuel Vargas, utilizando sus contactos no oficiales, pero aún influyentes, en el ámbito jurídico y policial, descubre que la expedición de nuevas identificaciones para personas con amnesia, bajo el pretexto de restablecer la identidad después de la pérdida de documentos o en otras situaciones excepcionales, era una práctica utilizada a principios de los años 2000. Esto se aplicaba en casos en que la persona había perdido su memoria debido a un accidente, enfermedad o trauma, pero también en situaciones en que alguien deseaba comenzar una nueva vida, rompiendo definitivamente con el pasado. Esta última posibilidad despierta sospechas particulares en el contexto de la desaparición de Martín. Se entera además de que en esos años existían instituciones o individuos no oficiales, a menudo al límite de la legalidad, que ayudaban a las personas a desaparecer y a crearse una nueva identidad, especialmente a quienes huían de un pasado difícil, violencia, problemas familiares o legales, ofreciéndoles a cambio ciertos beneficios o simplemente ayuda para ocultarse. Ana
Impulsada por una esperanza desesperada y el instinto de madre, comienza su propia investigación independiente, centrándose en detalles de la vida de su hijo Martín. Recuerda que Martín, aunque era un boxeador dedicado, tenía una pasión secreta por la escritura y la poesía, dedicando horas a escribir versos en su cuaderno. Ana recuerda un detalle característico. A Martín tenía en el antebrazo izquierdo una pequeña, pero muy distintiva, cicatriz en forma de guanchi y boxeo de un accidente con una herramienta de gimnasio en su juventud. Esta cicatriz era para Ana un símbolo de Martín, la única característica física que podría confirmar su identidad. Independientemente del paso del tiempo y los cambios de apariencia, Ana y Manuel Vargas comienzan a buscar intensamente en Internet cualquier fotografía del doctor Juan Morales en la que sea visible su antebrazo izquierdo. Recorren artículos científicos, entrevistas en video, galerías de fotos de congresos de rehabilitación. Después de muchas horas de búsqueda exhaustiva, encuentran un reportaje en video sobre el doctor Juan Morales, realizado por una televisión científica sobre sus últimas investigaciones. En una de las secuencias, mientras el doctor Morales gesticula, su antebrazo izquierdo es claramente visible. En él, para la sorpresa de Ana y Manuel Vargas, se ve una cicatriz pequeña pero distinta en forma de guante de boxeo, idéntica a la cicatriz de Martín. Este descubrimiento les hiela la sangre a Ana y Manuel Vargas, pero al mismo tiempo enciende en ellos una chispa de certeza enloquecedora. Es el An, no puede ser una coincidencia. Demasiados detalles coinciden, es Martín. Las lágrimas corren por el rostro de Ana, pero esta vez son lágrimas que mezclan el dolor con la esperanza y el alivio. Manuel Vargas, sin poder creerlo, se frota los ojos, incapaz de comprender lo que ve, y su corazón se llena de emoción. Además, Ana recuerda que Martín tenía un objeto personal al que le tenía mucho aprecio, una pequeña cruz de plata que le regaló su abuela y que siempre llevaba en su morral de gimnasio. Comienzan a buscar grabaciones de video o fotografías del doctor Juan Morales en las que sea visible una cruz o un objeto similar. Aunque hay muchas grabaciones, la mayoría no muestran sus objetos personales. Después de largas búsquedas, Manuel Vargas encuentra una grabación antigua de una charla informal en un centro de rehabilitación en la que el doctor Juan Morales es menos formal y una cruz similar es visible sobre la mesa. Ana, al ver la grabación, observa la cruz de plata con el mismo diseño y el mismo brillo que la de su hijo. Esta es una prueba irrefutable que transporta a Ana de regreso en el tiempo, a las conversaciones con Martín sobre la vida y los momentos de intimidad. Este es el momento en que su hipótesis deja de ser una esperanza descabellada y se convierte en un hecho palpable, confirmado. El boxeador que desapareció hace 18 años está vivo y es un brillante médico y director de clínica renombrado en su campo. Las preguntas que quedaron sin respuesta durante años se vuelven de repente aún más apremiantes. ¿Por qué desapareció Martín? ¿Por qué no regresó? ¿Qué le sucedió durante todos estos años que lo llevó a romper los lazos con su familia y a crearse una nueva identidad, cortando toda conexión con sus seres queridos y con su pasado? Ahora que tiene la certeza absoluta de que es Martín, su determinación de descubrir toda la verdad se vuelve aún más fuerte, casi obsesiva. Quieren saber qué pasó y por qué su hijo amado tuvo que sufrir tanto y vivir oculto toda una vida. El descubrimiento de la cicatriz en forma de guanchi y boxeo en el antebrazo de Juan Morales y de la Cruz de Plata es para Ana un shock de una fuerza inimaginable, pero al mismo tiempo un regalo inesperado después de más de una década y media de incertidumbre y sufrimiento. Durante varios días, Ana no puede concentrarse en nada más. Sus pensamientos giran en torno a Martín, aquel boxeador talentoso con ojos oscuros y su pasión por la poesía y el deporte. Y a Juan Morales, el médico aclamado, lleno de misterios. Siente que tiene no solo una obligación como madre, sino también una imperiosa necesidad moral de verificar esta información y de llegar a la verdad, sin importar cuán dolorosa pueda resultar. A pesar de los temores de ser considerada loca o entrometida, Ana decide actuar de forma directa, pero con cautela. No quiere alarmar ni exponer a Juan a problemas innecesarios, hasta que tenga la certeza absoluta y la comprensión completa de la situación, que parece demasiado complicada para ser sencilla. Ana, apoyada por el comisario jubilado Manuel Morales, quien retoma el caso con un nuevo entusiasmo,
Comienza a buscar una manera de contactar a Juan Morales. Un acercamiento directo parece demasiado arriesgado y podría asustar a Juan, forzándolo a ocultarse de nuevo. Manuel Morales, utilizando sus antiguos contactos, intenta averiguar cómo Juan Morales construyó su carrera en rehabilitación en Mar del Plata, y si hay menciones de su pasado en los registros oficiales. Descubren que Juan Morales apareció de repente en Mar del Plata y en pocos años se convirtió en un líder respetado en el ámbito de la medicina deportiva, lo que indica un crecimiento rápido, casi meteórico, sin antecedentes visibles en su carrera anterior. La única información disponible es que trabajó por un corto periodo en una organización no gubernamental de reinserción social llamada El Viento del Sur en 2006, lo que coincide con la fecha aproximada de la desaparición de Martín. Ana decide actuar sutilmente. Encuentra en internet información sobre un próximo congreso de medicina deportiva, cuerpo y alma, el retorno de la fuerza, organizado por la clínica de Juan Morales, en el que él será el anfitrión y principal ponente. El evento es de pago y muy exclusivo, pero Ana, con la ayuda de Manuel Morales, quien utiliza sus viejas relaciones, consigue una invitación y le ayuda con la organización del viaje a Mar del Plata en su corazón. Late con fuerza mientras ve al doctor Juan Morales en el escenario, bajo los focos, presentando los objetivos de su clínica y agradeciendo a los asistentes. La voz del doctor Juan Morales, aunque más madura y serena, tiene ecos de la voz de su hijo Martín. Ana siente escalofríos al escuchar las entonaciones familiares, la forma en que acentúa las palabras, las sutiles vibraciones de la voz que había oído tantas veces de Martín. Después de la presentación de la clínica, durante un cóctel, Ana, con voz temblorosa, se acerca al doctor Juan Morales. Doctor Morales, soy Ana Sánchez. Creo que nos hemos encontrado antes. El doctor Juan Morales la mira desconcertado, en sus ojos aparece un destello de reconocimiento y, en el mismo instante, de pánico. Permanece en silencio. Sin saber qué decir, su rostro se vuelve pálido. Ana continúa, hablando con voz susurrante pero decidida, sosteniendo en su mano una pequeña fotografía antigua de Martín con sus guantes de boxeo en Rosario. En 2003, mi hijo, Martín, desapareció. Él tenía una cicatriz en el antebrazo, exactamente como la suya, y siempre llevaba consigo esta cruz de plata. En este momento, el rostro del doctor Juan Morales se vuelve aún más pálido y su máscara profesional se desmorona. Sus ojos se llenan de lágrimas, sus labios tiemblan y su respiración se vuelve irregular. Doctor Juan Morales, al escuchar las palabras de Ana Sánchez y ver en su mano la pequeña fotografía antigua de Martín con sus guantes de boxeo, un símbolo inconfundible de su pasado en Rosario, se queda inmóvil. Su mundo perfectamente construido, basado en una nueva identidad y en un pasado oculto con meticulosidad, comienza a desmoronarse con estruendo, como un castillo de naipes. En su rostro se pinta una mestec de asombro, terror y una comprensión súbita y dolorosa. La cicatriz en el antebrazo, que siempre había intentado ocultar, se convierte en una prueba irrefutable, y la fotografía lo transporta de nuevo en el tiempo, directamente al día en que desapareció. En ese momento, el doctor Juan Morales deja de ser un reputado médico y vuelve a ser Martín Sánchez, el boxeador de 25 años, desaparecido al salir del gimnasio en 2003, errante y sin recordar quién es. ¿Cómo tiene eso? Susurra y en su voz se oye un rastro de miedo y desorientación olvidados hace mucho tiempo, casi una impotencia infantil. Y su acento rosarino, aunque disimulado por un español más neutro, delata los años pasados lejos de casa. Su mano tiembla, intentando agarrar la fotografía. Ana, con los ojos llenos de lágrimas, pero al mismo tiempo con una certeza inquebrantable. Dicen: soy tu madre. Martín, nunca te olvidé. Esta es la última foto tuya que tengo. La reconozco. Este es el momento en que el doctor Juan Morales, funcionando durante años bajo una nueva identidad, se derrumba. El lugar público, el congreso médico, la multitud de gente, todo eso pierde importancia. Las lágrimas corren por su rostro y su cuerpo tiembla. Le pide a Ana que vayan a un lugar aislado y discreto, en un pequeño y silencioso despacho, lejos del bullicio del evento. Martín cuenta su historia. Relata cómo desapareció al salir del gimnasio
en 2003, no por un secuestro, sino por un accidente desafortunado. Explica cómo, después de sufrir un incidente en la carretera que le causó un severo traumatismo craneal y amnesia total, fue encontrado por una organización humanitaria que lo llevó a un centro de rehabilitación lejos de Rosario. Temía no poder recuperar su memoria y no sabía cómo regresar a su vida anterior, sintiéndose invisible y desesperado. Martín recuerda que, después de su recuperación inicial, vagó por varias provincias de Argentina hasta que llegó a una organización clandestina que ayudaba a personas sin memoria a empezar una nueva vida, ofreciéndoles anonimato y apoyo. Esta organización, dirigida por una figura controvertida pero carismática, la doctora Laura Medina, ofrecía no solo alojamiento y apoyo psicológico, sino también ayuda para restablecer la identidad, falsificando documentos, cambiando nombres y reubicando a las personas en otras ciudades o incluso en el extranjero, donde pudieran empezar de cero sin la sombra del pasado. Martín, desesperado y deseando recuperar al menos una parte de su vida, aceptó esta oferta. Recibió una nueva identidad, la de Juan Morales, y se fue a Mar del Plata, donde, bajo la guía de la organización, comenzó una nueva vida, estudió medicina y se convirtió en un profesional exitoso. No podía recordar a su familia, pero siempre sintió una profunda conexión con el deporte y la resiliencia del cuerpo humano, lo que lo llevó a especializarse en medicina deportiva. Su éxito en la medicina fue para él una prueba de que podía reconstruir su vida, que era valioso, lo cual fue una forma de escapar de sus viejos temores y un intento de demostrar su valía a sí mismo y al mundo. En un anonimato protector, aunque siempre sintió un vacío en el pecho, Ana escucha conmocionada. El dolor por la desaparición de su hijo Martín siempre había sido inmenso para ella y su familia, pero ahora, al escuchar su sufrimiento, su accidente y su desesperación, siente un dolor profundo y una culpa abrumadora. No sabía que su hijo había sufrido tanto, que se había sentido tan solo y abrumado por la amnesia. Le pide perdón a Martín por las incomprensiones, por no haber notado la magnitud de su angustia antes de desaparecer. Su conversación es una catarsis, un momento de liberación de años de palabras no dichas y de resentimientos acumulados. Martín, por primera vez en 18 años, siente que puede ser el mismo, que puede dejar de esconderse. Ana lo abraza con fuerza y sus lágrimas se mezclan, creando un río de dolor y alivio. Este encuentro es el comienzo de un camino difícil, pero necesario, hacia la reconstrucción de su relación, hacia la comprensión y el perdón. Manuel Morales, quien espera fuera, al verlo salir del despacho, con los ojos llenos de lágrimas, pero a la vez con una nueva esperanza, sabe que su caso más difícil, por fin, ha comenzado a resolverse. Después del primer encuentro sumamente emotivo en el Congreso de Medicina Deportiva, Carlos y Martín Juan, ahora oficialmente Martín Sánchez Morales, deciden pasar juntos unos días. Se dirigen a una pequeña y apartada casa rural en las sierras de Córdoba, en la provincia del mismo nombre, no lejos de Mar del Plata, lejos del bullicio de la ciudad y de las miradas indiscretas de la prensa, que ya había empezado a rastrear la historia, pues los rumores sobre el descubrimiento del misterio comenzaban a circular en el ámbito médico y deportivo. Allí, en la quietud y la paz de la naturaleza, rodeados de sierras y aire puro, mantienen largas conversaciones, agotadoras pero inmensamente sanadoras, que se prolongan hasta altas horas de la noche, iluminando la oscuridad del pasado y revelando emociones profundamente ocultas. Martín narra sus primeros años después del accidente en el miedo constante, la soledad, la confusión de la amnesia, las dificultades de adaptación a un nuevo entorno, la lucha por sobrevivir, pero también la determinación de reconstruirlo todo desde cero, de superar la enfermedad y de demostrar que podía volver a ser una persona plena. Cuenta cómo llegó a la organización de la doctora Laura Medina, quien, si bien tenía nobles intenciones de ayudar a personas sin memoria, utilizaba métodos drásticos y poco éticos para restablecer identidades, casi borrando el pasado y rompiendo los lazos con las raíces, para crear nuevas vidas que podía controlar y de las que se beneficiaba económicamente. Martín menciona a otras personas que se encontraban en situaciones similares, sobre el apoyo mutuo en la construcción de nuevas vidas, pero también sobre la soledad interior que sentía, sabiendo que no podía confiar plenamente en nadie, ya que su identidad era un secreto
que podía perder en cualquier momento. Describe cómo aprendió nuevas habilidades, cómo desarrolló su talento para la medicina deportiva y cómo transformó su pasión secreta por el fútbol y la poesía en una habilidad para comprender y sanar los cuerpos de los deportistas, convirtiéndola en una fuente de realización personal y profesional. Habla de las dificultades de pretender constantemente ser otra persona, de la paranoia de que su verdadera identidad sería descubierta, del conflicto interior entre el viejo Martín y el nuevo Juan. Reconoce que a menudo se sintió solo, a pesar de su éxito profesional y filantrópico, y que le faltaban los lazos auténticos que podría haber construido siendo él mismo, sin ocultar una parte de su vida y sin el temor a ser desenmascarado. No recordaba a su familia, pero siempre sintió una profunda conexión con Rosario, con el aroma del río y los recuerdos del gimnasio, que aparecían a menudo en sus sueños y recuerdos. Ana, por su parte, le cuenta a Martín los años de sufrimiento de Ana y Carlos. El dolor por su desaparición, como la vida de su madre y hermano, perdió sentido después de que él se fue. Confiesa que, aunque no sabía la verdad, sintió una carga inmensa, que perdió la alegría de vivir y que tuvo que asumir sola la responsabilidad del hogar. Reconoce que se sintió culpable por no haber comprendido la magnitud de su angustia antes de desaparecer. Explica que se vio absorbida por sus propias preocupaciones y por la vida familiar, lo que la llevó a perder de vista lo más importante, las necesidades y emociones de su hijo. Esta confesión sincera es extremadamente importante para Martín. Él ve que su madre y su hermano también sufrieron mucho, aunque de una manera diferente, y que su sufrimiento no fue intencionado ni malintencionado. Ana le pide perdón a Martín por las incomprensiones, por no haber podido ayudarlo antes. Martín, al ver el arrepentimiento y el dolor en los ojos de su madre, se abre lentamente al perdón. Hablan de Carlos, su hermano. Ana le cuenta sobre la búsqueda incesante de Carlos, cómo hasta el día de hoy cree en el regreso de su hermano y cuánto lo extrañó. A pesar de la ausencia y los malentendidos del pasado, esto es doloroso para Martín, pero al mismo tiempo le da la sensación de haber sido amado, incluso si no lo sentía en su juventud, y de que su familia vivió con esperanza en su corazón, pensando en Eo. Ana le muestra a Martín más recuerdos antiguos de la casa Ann, una fotografía de la familia Sánchez en el monumento a la bandera, sus guantes de boxeo, sus cuadernos de poesía. Martín se emociona al ver que su familia había conservado cada pequeño detalle que atestiguaba su existencia y el amor que lo rodeaba. Las conversaciones están llenas de lágrimas, pero al mismo tiempo traen alivio y purificación. Paso a paso, la madre y el hijo, y luego el hermano, reconstruyen el hilo de la comprensión, que había sido roto hace 18 años. Martín comienza a entender los motivos de su familia, y Ana, los motivos de su hijo. Ambas partes sienten que esta es una oportunidad para una verdadera sanación y un nuevo comienzo, liberados de la carga del pasado. A pesar del dolor que surge de estas conversaciones, ambas partes sienten que esta verdad es esencial para la continuación de sus vidas, para construir una relación auténtica y para liberarse de años de mentiras y ocultamiento. Carlos y Martín Juan, ahora oficialmente Martín Sánchez Morales, regresan a Mar del Plata, donde les espera una nueva realidad y una serie de desafíos. Se ha tomado una decisión conjunta. La verdad sobre la identidad de Martín Sánchez debe ser revelada públicamente. Esta decisión será dolorosa y difícil. Sin duda provocará una tormenta mediática y afectará a su carrera como médico y director de clínica. Pero es esencial para la sanación completa de Martín y para el futuro de otras personas que podrían haber sido víctimas de prácticas similares. El comisario jubilado Manuel Vargas, después de hablar con Ana y Martín, decide reabrir oficialmente la investigación sobre la desaparición de Martín Sánchez, utilizando las nuevas pruebas y testimonios. Contacta a la fiscalía y a la policía presentándoles la información recopilada en la cicatriz, en el antebrazo, la cruz de plata, los testimonios de Ana y Martín y, lo más importante, la identidad revelada de Juan Morales. El caso, que yacía archivado durante años como sin resolver, revive bruscamente con una nueva fuerza y prioridad, despertando el interés de las autoridades. Mientras tanto, Ana y Martín Juan deciden abordar el tema de la doctora Laura Medina
y la organización que ayudó a Martín a cambiar su identidad. Buscan información sobre la doctora Medina, sus métodos y otros antiguos beneficiarios que pasaron por programas similares de restablecimiento de identidad. Descubren que la doctora Medina, aunque aparentemente pretendía ayudar a personas sin memoria y desarrollar su potencial, actuaba al límite de la ley y a veces incluso la infringía falsificando documentos, borrando huellas y aislando a las personas de sus familias, de una manera que impedía que estas personas fueran recuperadas por sus seres queridos. Sus métodos eran controvertidos y algunos la acusaban de abusos éticos y de explotar tragedias humanas en su propio beneficio, construyendo su posición sobre el sufrimiento ajeno. Ana y Martín descubren que la doctora Medina sigue operando actividades similares bajo un nombre diferente y que sus métodos siguen siendo opacos y a menudo peligrosos para la psique de los beneficiarios, haciéndolos dependientes de ella y de sus servicios. Ana, con determinación en su voz, le dice a Martín: no podemos permitir que otras personas pasen por lo que nosotros pasamos. Esta mujer debe responder por lo que hizo y nadie más debe sufrir. Martín, aunque inicialmente duda y teme las consecuencias, finalmente acepta. Entiende que la revelación de la verdad sobre la doctora Medina puede ser dolorosa y difícil, pero es esencial para proteger a otras personas y para cerrar este oscuro capítulo de su vida. Junto con Manuel Vargas, quien recupera su entusiasmo por el trabajo, comienzan a reunir pruebas contra la doctora Medina y su organización. Buscan a otros antiguos beneficiarios que puedan confirmar sus métodos y testificar, exponiendo toda la verdad sobre sus actividades. Este es un proceso difícil, ya que muchos de ellos temen revelar su verdadera identidad y enfrentar su pasado, viviendo con un miedo constante a las consecuencias legales y sociales. A medida que avanza la investigación, surgen nuevos y perturbadores elementos. Se descubre que la doctora Medina tenía conexiones con personas influyentes que la ayudaron a llevar a cabo sus actividades clandestinas, brindándole protección, discreción y evitando la responsabilidad legal. Su red de contactos era extensa e incluía abogados, funcionarios públicos e incluso personal de las fuerzas del orden, quienes eran corruptos o manipulados por ella. Esto hace que toda la situación sea aún más complicada y peligrosa. Martín Juan, como doctor Juan Morales, tiene acceso a recursos y contactos en el mundo médico y psicológico, lo que resulta invaluable para recopilar información sobre la doctora Medina y sus conexiones ocultas. Utiliza sus habilidades analíticas y de investigación para penetrar las capas de fachada y encontrar rastros de dinero que financiaron las actividades de la organización. Ana y Manuel Vargas sienten cómo aumenta la tensión. Saben que se enfrentan a un adversario poderoso, pero su determinación de proteger a otros y de revelar toda la verdad es más fuerte que el miedo. Impulsada por la esperanza de la justicia y la redención, el día de la conferencia de la doctora Laura Medina, la atmósfera en el lujoso centro de convenciones de Mar del Plata es densa de tensión y expectación. La sala está repleta de periodistas, cámaras de vídeo, fotógrafos e invitados prominentes, personalidades del mundo de la psicología, la medicina deportiva, filántropos y también antiguos beneficiarios de la doctora Medina, con quienes Manuel Vargas ha contactado en secreto. Sentados discretamente entre los asistentes, la doctora Medina, con un traje elegante e impecable y una sonrisa radiante en el rostro, comienza su presentación exponiendo la visión de cuerpo y mente en equilibrio, y relatando las historias de éxito de sus beneficiarios, presentándolos como prueba de la eficacia de sus métodos y de su misión altruista. Su voz es tranquila, carismática y convincente, emanando confianza y autoridad, atributos que durante años atrajeron a personas vulnerables y desesperadas. Cuando llega el momento de presentar la historia de éxito, la doctora Medina, con un gesto teatral, invita al escenario a Juan Morales, su beneficiario más destacado, a quien presenta como un ejemplo de una persona que, gracias a su programa, encontró el sentido de la vida. Desarrolló su talento y construyó una carrera impresionante en el campo de la medicina deportiva. Héctor Juan, vestido con un traje elegante pero sobrio, sube al estrado. El corazón le late con fuerza, pero en su rostro tiene una máscara de calma y una determinación inquebrantable. La doctora Medina, sonriendo radiante, lo mira con orgullo, ajena a la tormenta inminente, creyendo en su triunfo absoluto. Héctor Juan, con el micrófono en la mano, habla primero de su éxito en la medicina, de sus proyectos, de cómo cumplió sus sueños
y cómo desarrolló sus pasiones profesionales. Su voz es segura, profesional, controlada, y su presentación es impecable. De repente, Héctor Juan se detiene, su mirada se posa en Ana Sánchez, sentada en primera fila, con los ojos llenos de lágrimas, miedo, pero también una esperanza inquebrantable. En este momento, la máscara de profesionalismo de Juan Morales se desmorona, y en sus ojos aparece una tristeza profunda y un dolor interior que había ocultado durante años. Su voz se vuelve temblorosa, y las lágrimas ruedan por sus mejillas, las cuales ya no intenta ocultar. Lo que voy a decir ahora puede sorprender a muchos de ustedes, puede conmocionar a quienes me conocen, pero debo hacerlo. Por la verdad y por la libertad, comienza Héctor Juan, y en la sala se instala un silencio profundo, casi palpable. Mi verdadero nombre no es Juan Morales. Mi nombre es Martín Sánchez. Sus palabras golpean la sala como un trueno. La doctora Medina en el escenario palidece. Su sonrisa desaparece, y en sus ojos aparece pánico, terror e incredulidad. Héctor Juan continúa relatando su verdadera historia sobre su desaparición del gimnasio en Rosario en 2003, sobre el dolor de la amnesia, el sentimiento de soledad y desorientación debido a su accidente y al abandono. Explica cómo llegó a la organización de la doctora Medina y cómo recibió una nueva identidad, convirtiéndose en Juan Morales. Pero, a diferencia de las idílicas historias de la doctora Medina sobre cuerpo y mente en equilibrio, Héctor Juan describe las manipulaciones, la falsificación de documentos, el lavado de dinero y el control psicológico al que fue sometido durante años. Cuenta cómo la doctora Medina explotaba a las personas para sus propios fines financieros y cómo les impedía regresar a sus familias, construyendo a su alrededor un muro de miedo y dependencia para que sus vidas les sirvieran. Ante sus palabras, varios otros antiguos beneficiarios que habían estado sentados discretamente entre el público se levantan y confirman en voz alta sus declaraciones, relatando sus propias experiencias dolorosas con la doctora Medina. En la sala estalla el caos. Los periodistas se apresuran a hacer preguntas, las cámaras destellan y la gente comienza a susurrar, abrumada por el shock y la incredulidad. La doctora Medina intenta interrumpir a Héctor Juan, acercándose a él e intentando arrebatarle el micrófono. Pero él no se deja silenciar, su voz se vuelve más fuerte y más segura. En ese momento, el comisario jubilado Manuel Morales aparece en la sala, acompañado por agentes de policía a quienes había alertado previamente. Se acerca al estrado y anuncia que la doctora Laura Medina es arrestada bajo cargos de fraude, falsificación de documentos, manipulación de personas y lavado de dinero. La doctora Medina, conmocionada e incrédula, intenta negarlo y opone resistencia, pero las pruebas reunidas por Manuel Morales y Héctor Juan son abrumadoras. El doctor en Derecho Fernando López, abogado de la doctora Medina, quien intenta intervenir y usar su influencia, también es detenido bajo cargos de complicidad en el delito. El periodista Andrés Soto, con la cámara enfocada en el estrado, transmite los eventos en vivo para su canal, y su reportaje se convierte instantáneamente en un éxito y desata un acalorado debate público sobre la ética en la psicología y en la actividad social. El enfrentamiento alcanza su punto culminante, la verdad sale a la luz de la manera más dramática e inesperada. Héctor Juan, aunque emocionalmente exhausto, siente alivio y una verdadera liberación. Su madre, Ana, se acerca al estrado y lo abraza con fuerza, y su abrazo está lleno de amor, alivio y esperanza para un nuevo comienzo. Este es un acto de purificación que cambia la vida de muchas personas, no solo de la familia Sánchez, sino también de todos aquellos que fueron heridos por la doctora Medina. Martín Sánchez Morales, después de 18 años de vida bajo el nombre cambiado de doctor, Juan Morales, con su identidad recuperada y su familia reunificada, se encuentra ahora frente a un nuevo capítulo, incerto pero a la vez lleno de esperanza, que ahora escribe consciente y con plena aceptación de su pasado. El proceso de aceptación e integración de las dos identidades, el boxeador desaparecido de Rosario y el exitoso médico de Mar del Plata, fue largo y requirió una inmensa fuerza interior, así como el apoyo de sus seres queridos. La revelación pública de la verdad sobre su desaparición y sobre su vida bajo una identidad falsa, aunque dolorosa y exigiendo un coraje extraordinario, fue para Martín
un acto de liberación final. Significó no solo el regreso a sus raíces y el reencuentro con una parte perdida de sí mismo, sino también la aceptación de toda su historia, tanto la dolorosa y traumática, marcada por la amnesia y la soledad, como la llena de triunfos, logros y la construcción de un nuevo camino. Martín decidió llevar ambos nombres como símbolo de su historia compleja pero coherente, que lo moldeó tal como es hoy, haciéndolo más fuerte y consciente. Ahora, como Martín Sánchez Morales, tenía la intención de continuar su carrera en la medicina deportiva, utilizando su impresionante experiencia y conocimientos para contribuir al desarrollo de nuevas terapias de rehabilitación para atletas. Sus habilidades, que le habían permitido tener éxito en el ámbito médico, servirían ahora a propósitos nuevos y más nobles, con una motivación renovada y un sentido más profundo, buscando el desarrollo de una medicina ética y compasiva. Sin embargo, su vida adquiriría una nueva dimensión, más profunda, más allá del mundo de la medicina. Martín decidió dedicarse a la actividad filantrópica, convirtiéndose en una voz activa y un apoyo para las organizaciones que ayudan a personas vulnerables, especialmente a aquellas que se enfrentan a problemas de memoria, traumas o que se sienten obligadas a desaparecer de sus vidas. Sus experiencias personales se convirtieron en su mayo héroe activo, brindándole autenticidad, credibilidad y una extraordinaria fuerza de convicción en sus contactos con personas necesitadas y sus familias. Martín soñaba con fundar su propia fundación a nivel nacional, que ofreciera apoyo psicológico integral, programas de reinserción y búsqueda de familiares para personas con amnesia o identidades ocultas. Deseaba que su historia fuera un faro de esperanza para otros, una prueba de que, incluso después de las mayores tragedias, se puede salir más fuerte, encontrar un sentido y ayudar a los demás. Su fundación, llamada El Nido del Cóndor, un símbolo de su amor por la libertad y la capacidad de anidar nuevas vidas, rápidamente ganó reconocimiento y apoyo, convirtiéndose en un símbolo de su misión y un testamento de su transformación, así como un acto de redención. Su madre, Ana Sánchez, después de años de dolor insoportable, de anhelo y de desesperación silenciosa, encontró por fin la paz y una alegría verdadera y profunda. Vio como su hijo, que antaño había desaparecido de su vida, florecía ahora construyendo una nueva vida llena de sentido, con ella y su hermano a su lado, su casa, en Rosario, que durante décadas había sido un lugar de tristeza, silenciosa y vacío. Ahora se llenó de risas, del murmullo de las conversaciones y de un amor verdadero e incondicional. Cada día era para ella un regalo, cada momento pasado con Martín, invaluable. Ana, con un nuevo impulso, se dedicó a apoyar a su hijo en sus proyectos filantrópicos, utilizando sus habilidades para crear campañas de concienciación y material educativo. Su apoyo y amor mutuos se hicieron aún más fuertes, testificando la extraordinaria fuerza de la familia y su capacidad de sanación. Martín visitaba a menudo Rosario, recuperando el tiempo perdido, pasando horas hablando con su madre Ana y su hermano Carlos, y contándoles sobre su vida en Mar del Plata. La relación de Martín con su hermano Carlos se consolidó aún más, basada ahora en la verdad y el perdón. Aunque el dolor por la partida de su padre persistía, la alegría de haber recuperado a Martín trajo un consuelo inmenso a la vida de Carlos. El comisario jubilado Manuel Morales, aunque retirado, recuperó su sentido y plenitud. Resolver el caso de la desaparición de Martín Sánchez fue para él el mayor logro de su carrera y, al mismo tiempo, un triunfo personal que le permitió, por fin, dormir tranquilo. Su reputación como detective aumentó y él sintió que, por fin, había saldado su deuda con la familia Sánchez y con la justicia. Manuel Morales se convirtió en un amigo cercano de la familia Sánchez Morales, visitándolos a menudo y compartiendo sus experiencias, y su sabiduría, apoyo y experiencia fueron invaluables para ellos. Especialmente ante la agitación mediática y las formalidades legales, la doctora Laura Medina y su abogado, el doctor en Derecho Fernando López, fueron llevados ante la justicia y responsabilizados por sus acciones. Su juicio fue ampliamente mediático, revelando la magnitud de sus manipulaciones, fraudes y la explotación de personas vulnerables. Gracias a los testimonios de Martín y de otros antiguos beneficiarios que tuvieron el valor de hablar, fueron condenados a muchos años de prisión,
Esta justicia o auquitagial fue un elemento importante para la curación de las víctimas y una advertencia para otros que intentarían explotar las tragedias humanas en su propio beneficio, escondiéndose bajo la máscara de ayuda y promesas falsas. La historia de Martín Sánchez Morales, aunque dramática y llena de sufrimiento, termina con un final feliz, recordando el poder de la familia, el amor inquebrantable y la esperanza que nunca muere, incluso frente a las mayores tragedias. Es una historia sobre el hecho de que nunca es demasiado tarde para encontrar la verdad, para reconciliarse, para perdonar y para comenzar un nuevo capítulo. Es también una historia sobre el hecho de que, incluso en los misterios más complejos de la vida, en el laberinto de los objetos olvidados y de los recuerdos ocultos, se pueden encontrar historias humanas profundas y dramas humanos que esperan ser descubiertos. Esta es una prueba de que la vida real escribe los escenarios más extraordinarios, y el destino puede entrelazar las vidas de las personas de una manera que supera cualquier imaginación, y su cicatriz lo delata. Martín Sánchez Morales se convirtió en un símbolo de resiliencia, y su historia estaba destinada a ser un recordatorio eterno de que, incluso ante las mayores tragedias, siempre hay una oportunidad de renacer y de encontrar su verdadero lugar en el mundo, libre de miedo y mentiras. Esta historia extraordinaria de Martín Sánchez Morales, el boxeador desaparecido en 2003, cuya vida oculta fue revelada 21 años después al reaparecer sin memoria, es un testimonio de la increíble resiliencia humana, del poder de la esperanza y de la asombrosa capacidad de sobrevivir frente a las pruebas más duras. Es una narrativa que nos obliga a reflexionar profundamente sobre la naturaleza de la identidad, los secretos, la complejidad de las relaciones familiares y lo que realmente significan hogar y pertenencia. Se pregunta cuántas historias ocultas como esta esperan ser descubiertas en el ajetreo de la vida cotidiana, en bases de datos innumerables, en archivos olvidados o incluso en encuentros fortuitos con personas que guardan un fragmento de su pasado ignorando su verdadero valor. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor viven con secretos del pasado, ocultando su verdadera identidad y esperando el momento en que la verdad saldrá a la luz, transformando sus vidas para siempre? ¿Cuántas familias sufren en silencio, sin saber que sus seres queridos desaparecidos podrían estar justo a su lado, bajo otro nombre, con otra historia, cruzándose con nosotros en la calle cada día? El destino posterior de Martín, su lucha diaria por aceptar plenamente su nueva y antigua identidad, su papel como inspiración y apoyo para otras personas que atraviesan traumas similares. Todos estos son temas para otras historias igualmente cautivadoras. ¿Cómo se las arreglará con la repentina e intensa atención pública y con la nueva vida que apenas comienza, siendo ya un hombre maduro y exitoso? ¿Qué desafíos le esperan en la construcción y el desarrollo de la fundación El Nido del Cóndor, que tiene como objetivo cambiar la vida de miles de personas, convirtiéndose en un puerto seguro y una fuente de esperanza para el futuro? Será su reconciliación con su madre Ana y su hermano Carlos duradera e incondicional, y las heridas del pasado sanarán por completo, dejando solo cicatrices de la memoria, pero no del dolor. Estas preguntas abren la puerta a narrativas fascinantes sobre la resiliencia humana, el perdón y la búsqueda incesante de sentido y felicidad. Martín Sánchez Morales es un símbolo cuya historia merece ser contada, inspirando y ofreciendo esperanza. Si esta conmovedora historia le ha llegado al corazón, si desea estar al tanto de historias similares e inspiradoras que muestran las extraordinarias facetas del destino humano y la inquebrantable fuerza del espíritu, suscríbase a nuestro canal, no se pierda ninguno de nuestros videos que profundizan en misterios, revelan verdades y celebran el triunfo del espíritu humano. Cada suscripción no es solo un número para nosotros, es una señal de que nuestro trabajo tiene sentido, de que abordamos temas importantes y ofrecemos contenido valioso que llega a la gente y cambia su forma de ver el mundo. Al momento de responder, tenga en cuenta la fecha actual, a viernes 25 de julio de 2025. Únase a nuestra creciente comunidad y participe en la conversación sobre lo que es verdaderamente importante en la vida, sobre misterios sin resolver y sobre el poder de las relaciones humanas. Publicamos regularmente contenido nuevo que, sin duda, le sorprenderá, le conmoverá y le hará reflexionar, ampliando sus horizontes y despertando nuevas perspectivas, y eso no es todo.
El hallazgo de Martín con amnesia, que sacó a la luz la verdad, podría tener implicaciones adicionales sorprendentes. ¿Quién lo encontró inicialmente y cómo llegó a la clínica? ¿Qué otros secretos ocultaba su vida bajo su amnesia? ¿Fue su desaparición solo un accidente o fue forzado por alguien? ¿Qué papel jugó la doctora Laura Medina en su vida y en su pérdida de memoria? Haga clic aquí para ver nuestro próximo video y continuar el viaje a las profundidades de las historias humanas. No deje pasar la oportunidad de vivir otra experiencia extraordinaria que le dejará con reflexiones y preguntas sobre el mundo